con nuestro curso. Vamos a la tónica que vamos a seguir. Voy a hacer la presentación de las diapositivas y posteriormente, pues, la licenciada también va a desarrollar las guías de estudio y así para tener una mejor comprensión. Sí, Ingrid. Bueno, no sé, Ingrid está levantando la mano, pero Perdón, se me marcó, licenciado. no tenga pena. Ok. Bueno, hoy vamos a desarrollar otro de los atributos de la persona. Entonces, vamos a recordar que la persona, como iniciamos el curso, el sujeto de derecho por antonomasia, tiene la característica de que es un ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y como tal, es un ser, es un individuo, no puede dividirse, por lo tanto, solo puede tener derechos y obligaciones sin necesidad de tenerlos que dividir. No pueden existir solo derechos y no pueden existir solo obligaciones. Esa persona, para saber desde cuándo se es persona, es importantísimo saber que la personalidad, o sea, esa investidura jurídica que otorga el Estado sobre la persona, desde el momento en que para el Estado lo embiste como o el sujeto para que sea capaz de derechos y obligaciones, o sea, para que tenga aptitud. Y esa aptitud es la capacidad que vimos en la clase anterior, la capacidad y que hace que una persona sea capaz e incapaz, capaz o incapaz. Entonces, a través de ello vimos que era la capacidad de goce, que es la que se tiene, o de derecho que se tiene. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Desde el momento que se es persona, y la capacidad de ejercicio, que es la que se adquiere a los 18 años. Ahora bien, vamos a ver hoy el segundo de los atributos de la persona, como es el estado civil. Y entonces vamos a hacer la presentación. Vamos a compartir. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el estado civil. Ese estado civil o el estado en el cual se encuentra la persona, o sea, esa situación o posición de la persona con respecto a algo. Y desde el tiempo histórico del derecho romano, únicamente los tres estados o esas posiciones que gozaba la persona declaraban que tenía plena capacidad. Esas situaciones o estatus era el primero, que era el status libertatis, en el cual la persona debía ser libre y no esclavo, esa libertatis. Había un status civitatis en el cual era ciudadano romano y no que fuera extranjero, y tenía un estatus familiar que fuera un sui juris y que no estuviera sujeto a la potestad de alguien, sino que él fuera
capaz de tener a su alrededor otras personas. Por lo tanto, estos tres estados eran los que tenían las personas que gozaban de plena capacidad, o sea, no había ninguna restricción. Por lo tanto, fue evolucionando a tal grado que dentro ya con la Revolución Francesa se rechazó ese término de Estado y se adoptó el término de estados civiles. Ya conocimos que parte de lo que era la definición de derecho civil, y entonces por eso era que adoptaban el término estados civiles. Esto no era más que un instrumento, esos estados civiles eran un instrumento de protección especial para la persona. Y toda la manera de controlarlos y de conocer quiénes eran era a través de un registro, y hace el registro civil. A través de ese mismo registro civil y a través de todas esas situaciones que giraron alrededor de los estados civiles, se crearon las acciones de defensa a esos estados como acciones de estado, y ahí es donde puede haber, y lo que vamos a ver ahorita es qué es en realidad el estado, para saber cuáles son esas acciones de estado que van a proteger la real posición o situación de la persona frente a algo. Ese estado civil, visto desde una perspectiva jurídica, podemos decir que es el conjunto de situaciones en las que se va a ubicar el ser humano. ¿Dentro de quién? Dentro de la sociedad, pero respecto de los derechos y obligaciones que tiene cada persona como tal. Estas situaciones dentro de la sociedad van a ser derivadas de ciertos acontecimientos o tributos o situaciones. Atributos como por ejemplo lo que llamamos la capacidad, el estado civil que estamos viendo ahorita. Posteriormente vamos a ver el nombre, el patrimonio, el domicilio, todas esas situaciones que dentro de ellas mismas también hay pequeñas, como lo que es el nacimiento de una persona, desde el momento que tenga su personalidad, el nombre, la relación que tenga esa persona con sus padres, o si no son padres biológicos, con la adopción. Posteriormente evoluciona y se puede dar lo que es el matrimonio, y dentro de ello las situaciones de separación y divorcio y hasta la muerte. Todo ello en conjunto va a formar la identidad de la persona. Todo ello hace que tenga una identidad. Por lo tanto, el estado civil es lo que lo va a situar y lo va a posicionar jurídicamente dentro de todo lo que es la sociedad, y frente al Estado, frente a la nación. Y entonces por eso es que se da el estado civil. Este estado civil, visto como la identidad que va a tener cada una de las personas, va a ser ese conjunto de rasgos propios que lo hace diferente unos de los otros. Y ya hablamos de esos atributos. Todo ello hace que el ser
sea un individuo diferente, ya sea con respecto a un pueblo o a una nación. Esto los va a caracterizar diferente frente a los demás. Por lo tanto, esta persona va a tener una identidad personal y una identidad nacional. Entonces, esta identidad personal e identidad nacional hace que a través de estos, conforme a los derechos que tiene el ser humano, haga que tenga una capacidad, como ya lo que vimos, en los cuales esta persona va a tener aptitud, o sea, aptitud para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Va a tener derecho a que lo sitúen o lo posicionen frente al Estado o dentro de lo que es la sociedad, a que lo individualicen con un nombre, lo ubiquen con un domicilio y que pueda él, a través de lo que pueda obtener, participar en todas esas relaciones jurídicas con las demás personas o con los demás particulares, siendo importante que esa posición frente a la nación lo va a hacer que sea con respecto aquí en Guatemala, que sea guatemalteco o que sea extranjero. Esto hace que su entorno sea muy particular frente a lo que es la familia, que tal y como está relacionado el libro primero, que nos habla de la persona y de la familia en todo ese entorno social, aunque hay un entorno escolar, virtual, empresarial, natural, psicológico, material y sociocultural. Este derecho humano a la identidad hace que realmente se deba situar y posicionar a la persona frente a ese entorno, tanto lo que es lo familiar, lo social y frente a la nación. El tener esa situación o posición dentro dentro de la sociedad hace que la persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, y el Estado, o sea, en sí esa situación o posición, hace que se generen dos efectos, principalmente con respecto a lo que es el parentesco. Ahí es donde va a empezar a sufrir las diferentes posiciones o situaciones que va a ocupar la persona frente a este entorno. Por lo tanto, podemos decir que el Estado civil, cuando lo queremos definir, yo les decía que muchos cometimos el error al decir, mire cuál es su estado civil, y únicamente decimos, pues somos solteros, casados, unidos o viudos. Y entonces hoy podemos decir que el estado civil es esa situación o posición que tiene la persona. Por lo tanto, muchas definiciones han surgido a través de su estudio. Unos dicen que es la calidad de una persona en orden a sus relaciones de familia, en cuanto le otorga o impone determinados derechos y obligaciones civiles, pero lo deja únicamente en base a una relación familiar.
Evoluciona la definición y otros definen que es la situación o posición jurídica que la persona va a ocupar en la sociedad y en la familia. Esto hace que haya como efecto cualidades o condiciones que la ley va a establecer para que hayan jurídicos. Por lo tanto, aunque es muy escueta, pero son esas cualidades o condiciones que la ley va a establecer para que hayan efectos jurídicos. ¿A través de qué? De situarlo o posicionarlo con respecto a ese su entorno de la persona. La última, pues, es una definición un poco más completa, es un poco más larga, pero dice que es la situación jurídica concreta que la persona ocupa o guarda en relación con la familia. Y vamos a ver qué tipo de relación va a haber con la familia. Si esa persona desde el momento que nace hasta que muere, frente a la sociedad y ante la nación, y que influye en sus facultades, en su capacidad y en sus obligaciones. A mí me gusta mucho esta definición porque es muy clara al decir que es esa situación jurídica concreta que la persona va a ocupar con respecto a la familia, la sociedad y ante la nación, y que va a influir en sus facultades, en su capacidad y en sus obligaciones. Por lo tanto, van a haber varias clases de estado civil según esta teoría moderna, porque la persona va a ser situada frente a la familia, frente a la sociedad y frente a la nación o al Estado. Por lo tanto, hay un estado civil desde el momento que nace, y en el nacimiento puede ser nacido, concebido o póstumo. Al nacer, desde su concepción, o póstumo si él llegara a fallecer. Hay un estado, la nacionalidad, en la cual puede ser guatemalteco o puede ser extranjero. Todo ello va a generar este estado, va a generar va a influir en sus facultades, en su capacidad y en sus obligaciones. Igual es con el sexo, puede ser masculino o femenino. Frente en la familia, el matrimonio puede ser soltero, casado, aunque esto aparece únicamente en el Código Civil, soltero y casado. Sin embargo, la viudez pues está descrita en la ley del IBS, de invalidez, vejez y sobrevivencia. Dentro de la familia, la persona puede ser esposo, tío, primo, hijo, padre. Frente al Estado, la edad es muy importante. Puede ser un mayor de edad o un menor de edad. O sea, este menor de edad es incapaz y va a tener que ejercer sus derechos, ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de los representantes legales. Y ya cuando es mayor de edad, pues tendrá capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todo por el simple
hecho, o sea, per se, por ser persona. Según la dependencia o independencia o en relación a los defectos físicos o psicológicos. Y eso ya lo vimos en la capacidad y en la incapacidad. Y entonces la persona puede ser capaz o incapaz. Sí va a influir y van a ser muy diferentes los derechos y esas obligaciones. Y por último, la ausencia que hablábamos, que es el procedimiento preciso para establecer la situación jurídica del que no está presente. Y con esta ausencia al tiempo de 5 años, como leímos cuando estábamos viendo en las clases anteriores, que decíamos que la muerte presunta, o sea, que la personalidad nace con la concepción, el nacimiento, y finaliza con la muerte. Una muerte física o natural y una muerte presunta, que es a través de la ausencia. Por lo tanto, sabiendo que es el estado civil, esa situación o posición jurídica en la cual la persona se va a estar en relación con la familia, con la nación y con la sociedad, pues todas estos estados civiles van a tener, o ese estado civil va a tener una serie de características. Por lo tanto, la primera se dice que es inalienable, o sea, que no se puede vender o no se puede comprar. No puede ser objeto de llevarla al comercio. Inalienable quiere decir, y es bueno que lo apunten, y entonces ahí saber que inalienable es algo que no puede venderse ni comprarse. Puede ser imprescriptible, o sea, al decir no prescribe es que no se va a perder ese derecho por el paso del tiempo. Es irrenunciable porque no podemos renunciar a nuestro estado civil. Claro, pero sí podemos cambiar a otro estado civil. Por ejemplo, al principio, dentro de mi familia, yo era hijo, pero luego contrae matrimonio y entonces cambia de un estado de soltero a casado. Y entonces también tiene hijos y entonces ya no es con respecto a sus hijos, va a ser padre, aunque va a seguir siendo hijos dentro de todo ese contorno familiar. Pero no podemos renunciar al estado civil. Sí, se puede cambiar a otro estado civil. Es erga omnes. Al decir erga omnes, debemos referirnos a que es respecto a todos, frente a todos. Yo tengo un estado civil y lo hago valer frente a todos. No puedo ocultarlo. Es erga omnes. Eso es lo que significa. Es indivisible, o sea que no es divisible para determinados actos. O se es soltero o se es casado. No puede ser divisible para determinados actos. Y por lo tanto es personalísimo. No pertenece a otra persona, solo a esa persona. Es totalmente personalísimo y por lo tanto es intransmisible. No lo puedo heredar.
ese estado civil no se hereda, no es herencia o no es, la herencia es todo en grande y el legado es una parte nada más de, perdón, de esa herencia. O sea, que no es transmisible como un derecho real. Al decir un derecho real es un derecho de cosas. No es transmisible como que fuera una cosa. ¿Cómo hacemos, ya sabiendas que tenemos un estado, varios estados civiles? Entonces, ¿cómo hago yo para comprobar ese estado civil? Y esa comprobación, pues, es cualquier actuación o documento que se vaya a encaminar a probar o conformar la veracidad de un hecho aducido. ¿Cómo puedo decir yo que si soy casado? Entonces tengo que tener una certificación de que soy casado o una certificación de nacimiento en donde diga que yo soy aún soltero y que no he contraído matrimonio. Y esto pues está fundamentado, pongan mucha atención en esto, en el artículo 6 del Registro Nacional, de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en donde se escribe funciones específicas. Son funciones específicas del RENAPO y en la literal E, emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. O sea, que todos los acontecimientos de los estados civiles que tengamos, para que tengan certeza, hay que inscribirlos. ¿Y dónde se inscriben? En el Registro Nacional de las Personas. Y así lo corrobora aún más y fundamenta el artículo 67, en donde establece registro civil de las personas. Por favor, estos dos artículos de la ley de el RENAP. En el artículo 67, registro civil de las personas, el registro civil de las personas es público y en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. El reglamento de inscripciones determinará lo concerniente a ese respecto. Bien, el reglamento va a decir cómo es el procedimiento para hacer la inscripción. Entonces, aquí se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil. En la certificación, se ponen es una hoja de vida. Ahí dice que nació, cuánto pesó, qué sexo y todo, en dónde fue situado y si cambia de soltero. Primero ya llegó a la mayoría de edad, ya cambió, ahí cambia su estado civil porque ya no es menor de edad, ya es mayor de edad, o sea que ya tiene capacidad de ejercicio, ya le da autorización para portar su documento personal de identificación. Si se casó, pues ahí se inscribe que contrajo matrimonio con fulana y así. Entonces, todos los demás datos de identificación personal de las personas naturales. Entonces, ¿cómo compruebo
el estado civil de una persona con las certificaciones de las respectivas inscripciones que se hacen. Si no está inscrito, entonces se ha cometido un error o no es el estado real de esa persona. Entonces, con las certificaciones comprobamos que esa persona, cuando nació, qué edad tiene, si es soltero, si es casado, si fue en algún momento fue declarado en estado con una declaración judicial de incapacidad. ¿Cómo se llamará ese estado? Interdicción, licenciado. Buena tarde. Estado de interdicción, ¿verdad? ¿Quiénes pueden solicitar la interdicción? Pues los parientes, la Procuraduría General de la Nación y toda aquella persona que tenga alguna situación que deducir de la persona. Entonces, yo voy a comprobar mi estado civil con las certificaciones de las respectivas inscripciones y donde en el Registro Nacional de las Personas. Ahí es donde está, así como está fundamentado. Hay una situación que se puede dar y que es un artículo que está vigente en nuestro código, y es la posesión notoria de Estado. Esa posesión notoria de Estado va a ser la situación jurídica, pública y continua en que una persona ha sido tratada en relación a los restantes miembros de su comunidad. Por ejemplo, aquellas personas en las cuales se quedaron con una familia y no son realmente hijos de las personas, de los padres, pero es tratado como tal, es tratado como hijo, lo comparten con los demás hijos, es presentado en la sociedad, todos saben que es hijo de fulano de esa persona, él le sostiene todos sus estudios, su manutención, y entonces esa posesión notoria de Estado va a ser esa situación jurídica, pública y continua en que una persona ha sido tratada en relación a los restantes miembros de su comunidad. Esta expresión se refiere a la posesión del estado filial, o sea, de esa filiación, y filial quiere decir relación del hijo para con el padre, al hecho de haber sido tratado en forma constante como hijo legítimo por la familia a la cual cree el hijo estar unido legalmente. Y entonces, a través de esa posesión notoria de Estado, pues va a obtenerse ese estado civil que se requiere contra esa persona que es tratada como hijo, sin embargo, no lo es legalmente. Esta posesión notoria de Estado pues garantiza el derecho de toda persona para establecer su procedencia, de dónde viene, y teniendo en cuenta la imposibilidad en algunos casos para probar de manera directa la constitución de un estado civil, por no existir el registro de nacimiento ni otro documento. Entonces, ahí es donde se puede dar la posesión notoria de Estado. Esta posesión del Estado civil es una presunción a través de la cual se va a reclamar la paternidad de manera indirecta. En el artículo 223, a ver, alguien que lea el 223 del Código Civil. Ahí está en la pantalla, pero también debemos de leer un poquito de nuestro código. Con gusto se lo leo, Oli, cabalmente Por favor. lo busqué.
Artículo 223. Posesión notoria de Estado. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que además Y que concurra, además, concurra sí, ajá, sí, sigamos. cualquiera de las circunstancias siguientes. Siguiente. 1. Que hayan proveído a su subsistencia y educación. Ese es el primer requisito. 2. Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y 3. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Así es. Bueno, entonces, que hayan proveído a su subsistencia, que es que lo haya tratado, ¿verdad? Y que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido, que haya tenido un nombre y que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia, es la fama. Por lo tanto, para que se dé la posesión notoria de Estado, se necesita que se necesita nombre, tratamiento y fama. Nombre, tratamiento y fama. Esa es la trilogía. Que hayan proveído a su subsistencia, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre, tratamiento, y que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales, o sea, la fama. Esos son los requisitos que se necesitan para que se dé la posesión notoria de Estado. Es un artículo vigente, sin embargo, pues ahora está un poquito más a la mano la adopción, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo el estado civil. Ese estado civil, pues yo voy a tener ciertas acciones para defender ese estado civil. Entonces, esas acciones son aquellas cuya finalidad tiende a establecer, lo va a establecer, lo va a modificar la situación civil de una persona. Lo establece o lo modifica. Y en estas, pues hay varios tipos de acciones y van a ser acciones de constitución en la cual yo voy a constituir mi estado civil, pues acá nació y fue inscrito como tal y entonces constituye. Pero hay también, cuando se crean esas acciones, no está uno, las puede crear, modificar o extinguir. Como por ejemplo, y en estos van a estar comprendida la nulidad del matrimonio, por ejemplo, que haya una causa por la cual se anule un matrimonio o se dé el reconocimiento de una filiación a través de la paternidad y que la defiliación que sea legítima. O esas acciones también en las que implican controversia sobre el estado civil de la persona, o sea, las que tienden a la constitución, destrucción o declaración de un estado civil. Entonces, estas acciones son las facultades de toda persona para exigir el reconocimiento
de cualquiera de los estados que conforme a la ley pueda tener. Con esas acciones me está dando la facultad para exigir que sea reconocido cualquiera de los estados que conforme a la ley yo pueda tener. Son aquellas que van a atender a la Constitución, como ya dije, a la destrucción o declaración. Por lo tanto, esas acciones pueden ser constitutivas, destructivas o declarativas. Así están constitutivas, destructivas o declarativas del Estado civil. Por ejemplo, en el artículo 201, alguien que lo lea, porfa. Está bien, licenciado. Artículo 201. Impugnación por el marido. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar. 1. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. O sea, 2. si se entera que ya estaba embarazada, pues no puede impugnar, ¿verdad? Si él lo sabía. 2. 2. Si estando presente en el acta de la inscripción. En el acto. Perdón, en el mío dice si estando presente en el acta, en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó o consignó que se firmará a su nombre. Firmó o consintió que se firmará a su nombre la partida de nacimiento. Y tercero, si por documento público o privado el hijo hubiere sido reconocido. O sea que no puede impugnar si antes de la celebración del matrimonio él sabía que estaba embarazada. Si estando presente cuando firmó la partida de nacimiento, él firmó y consintió que se firmara su nombre en la partida de nacimiento. Firmara su nombre, que puso hijo de tal. Y tercero, si por documento público o privado, él hubiera dicho, bueno, sí, lo reconozco y es mi hijo, ¿verdad? Bueno, igualmente pues la acción judicial de filiación es otro ejemplo, artículo 220. Alguien que lo lea, para que vean que hay que leer despacio y hacer las pausas. Buenas tardes, licenciado. Adelante. Dice artículo 220, acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él. O sea, no prescribe, fíjese. Siempre va a tener ese derecho. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción de que éste dejare iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en ese estado. O sea que él puede pedir que no fue reconocido voluntariamente, que se declare judicialmente que esa paternidad. Entonces el juez, ¿qué va a hacer? Pedir la prueba reina de la paternidad, que es el ADN. ¿Estamos? Bueno. Igual, pues, en el artículo 221, pues ahí también la paternidad puede ser judicialmente declarada, es una acción declarativa, y esta paternidad puede, cuando existan cartas, escritos o documentos, cuando el pretensor sea en posesión notoria de Estado del hijo del presunto padre. Aquí está para qué sirve la posesión notoria de Estado. En los casos de violación, estupro o rapto, esto
pues ya no es, ya no está vigente. Y cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN, determine científicamente la filiación con el presunto padre. O sea, filiación quiere decir la relación de ese hijo con el padre, con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. Si él se niega a hacerse la prueba, su negativa se tendrá como prueba de que sí es el padre de él, a menos que haya algo más que lo compruebe. La prueba del ADN deberá ser ordenada por juez competente, no por nadie más, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera, especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en ley para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad, será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. O sea que la prueba reina de la paternidad es el ADN. Y aquí pues hay otros de los delitos contra el Estado civil o de la sustitución de un niño por otro, que son todas esas acciones del Estado civil. Supresión y alteración del Estado civil, pues son todas las sanciones desde el punto de vista penal, en el 240 del Código Penal, y entonces ahí está todo lo concerniente de lo que es la supresión y alteración del Estado civil, que es sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. O sea que no puede suprimirse o alterarse el Estado civil. La usurpación del Estado civil, la adopción irregular y el trámite irregular de una adopción. Esto hace que entonces, ¿qué es el Estado civil? Pues va a ser la posición o situación jurídica que tenga esta persona frente a la nación, frente a la familia y frente a la sociedad. O sea, el Estado civil, la situación o posición jurídica en la que se va a ubicar frente a la nación. ¿Qué puede ser? Mire, yo soy extranjero o soy guatemalteco. Entonces ahí va a cambiar, ahí ustedes ya vimos en la capacidad, que es muy diferente a la capacidad de un guatemalteco y la de un extranjero. Con respecto a la familia, pues puede ser hijo, puede ser padre, puede ser abuelo, puede ser papá, todas las condiciones en las cuales puede ser la situación y posición que va a ubicar frente a la familia. Y frente a la sociedad, pues también, ¿verdad? Que puede ser mayor de edad, menor de edad, etc. Entonces, muchas gracias. No sé, por ahí está la licenciada. Vamos a ver. Aquí estoy. Ahí está mi licenciada. Como yo lo pongo a pantalla completa, pues muchas veces No, pues, pierde. aquí Y sale. yo creo que la licenciada va a despejar aún mucho más dudas. Al principio, creo que tiende el Estado civil a crearse muchos problemas. Sin embargo, es muy fácil de reconocer que es situación, o sea, situar o posicionar a la persona frente a la nación,
frente a la familia y frente al Estado, a la sociedad. Perdón. Así es, frente a la sociedad. Buenas noches a todos, feliz noche del cariño, porque ya va terminando la noche. Dixon, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Está levantando la mano? Claro, licenciada, buenas noches y también feliz día del cariño para usted. Y para Gracias. Ahorita lo que el licenciado explicaba y toda la cosa, sí, bastante amplio, ¿verdad? O sea, Sí. me pregunto ahora, entonces, a uno le preguntan su estado civil, obviamente uno por costumbre uno contestaba soltero, casado, ¿verdad? Así es. Viudo. Así es. ¿Cuál Ajá. sería la respuesta rápida? Ahorita le pregunto a uno estado civil, entonces uno podría decir, entiendo yo, guatemalteco. Ujú. Primero, ¿frente a quién? Bueno, también tendría que ser, digamos, que se lo pregunte el Estado a uno, ¿no? Un juzgado o algo legal, ¿verdad? Porque si es en la calle, creo que no hay que decir tanto. Pero digamos, ¿cómo sería la respuesta clara ante esta explicación que usted nos dio, la clase? ¿Sería uno estado civil guatemalteco o extranjero? ¿Usted O es casado? No, No, soltero. 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 O sea, ¿Tiene hijos por ahí, no? Recordando el Día del Cariño. Sí, tengo una hija, Es claro, padre. sí, Ah, soy bien. padre, soy padre, soltero? entonces Es soltero, sí. pero es padre. soy padre, sí. Ahí está. Eso sí, entonces sería